Muy bien, estamos grabando este video como parte de la explicación para el repaso del curso de estadística. Vamos a iniciar con las medidas de tendencia central, que incluyen la media aritmética, la mediana y la mode. Para poder calcular la media aritmética, podemos observar que nos pide a nosotros la sumatoria de f por xs, y este resultado pues lo dividimos entre n. Entonces, como primer paso, debemos calcular cada uno de los valores de xs. Los valores de xs los obtenemos sumando el límite aparente inferior, el límite aparente superior, dividiéndolo entre 2. En el primer caso sería 14 más 20 y este resultado lo dividimos entre 2, nos daría 17. Luego tenemos el segundo valor de los límites, sería 21 más 27 dividido entre 2, nos da 24. El siguiente sería 28 más 34 dividido entre 2, 31. El siguiente, 35 más 41 dividido entre 2 nos daría 38. El siguiente sería 42 más 48 y este resultado dividido entre 2, 45. El siguiente dato sería 49 más 55 y esto lo dividimos entre 2, nos daría 52. El siguiente dato sería 56 más 62, lo dividimos entre 2, nos daría 59. Y el último dato sería 63 más 69 y lo vamos a dividir entre 2, nos daría 66. Estos serían los valores de xs. Ahora tenemos que calcular la siguiente columna que nos pide a nosotros multiplicar f por xs. En este caso tendríamos nosotros que tomar el valor de f, que sería 2, y multiplicarlo por xs, que sería 17 en la primera clase. Entonces, 2 por 17 nos daría 34. El siguiente valor sería 17 por 24, nos daría 408. El siguiente valor sería 25 por 31, nos daría 775. El siguiente valor sería 29 por 38, nos daría 1102. El siguiente sería 14 por 45, sería 630. El siguiente sería 11 por 52, sería 572. En el caso de estos últimos dos, no lo resolvemos con la calculadora porque todo número multiplicado por 1 es igual a él mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podemos obtener el valor sin ningún problema. Ahora necesitamos tomar lo que es la sumatoria de esta columna, por lo tanto, sería 34 más 408 más 775 más 1102 más 630 más 572 más 59 más 66, con lo cual tendríamos un total de 3646. Ya que tenemos esta suma, podemos operar en la fórmula que nos indica a nosotros que sería esa suma, para que en este caso el resultado sería 3646, el cual colocamos en la parte de arriba y lo dividimos entre n, que tiene el valor de 100. Al momento de realizar la división, colocamos acá y nos daría en la calculadora, si nos aparece un dato como fracción, tenemos la opción de utilizar el botón SD. Algunos tendrán el botón ABC, cualquiera de los dos botones tiene la misma función. Entonces lo podemos presionar y nos permite a nosotros cambiar de la representación en forma fraccionaria a forma decimal. 36.46 sería el valor
de la media aritmética de esta distribución. Luego de haber calculado la media aritmética, calcularemos la mediana. La mediana nos pide a nosotros, en este caso, el límite real inferior más n partido 2 menos frecuencia acumulada anterior partido de la frecuencia en donde se encuentra la mediana. El primer paso para poder encontrar lo que es la mediana es la posición. La posición, lo hemos hablado, que se va a obtener. Esto sirve tanto para lo que es la mediana, para los cuartiles, para los deciles y para los percentiles. Utilizaremos esta parte de la fórmula que en el caso de la mediana es n partido 2, en el cual nosotros tendríamos que n partido 2 sería 100 dividido 2, con lo cual nosotros tendríamos un valor de 50. Para poder encontrar en qué clase, o sea, en qué fila se encuentra la mediana, vamos a utilizar frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada no es más que ir sumando en diagonal. El primer dato se copia de la frecuencia, que sería 2. Luego sumamos en forma diagonal la siguiente frecuencia, que sería 2 más 17, 19. Luego tendríamos 19 más 25, sería 44. Luego 44 más la siguiente frecuencia, que sería 29, 73. 73 más la siguiente frecuencia, que es 14, nos daría a nosotros 87. 87 más la siguiente frecuencia, que sería 11, nos daría 98. Y 98 más la siguiente frecuencia, 99. Y por último, más la última frecuencia, que sería 1, nos daría 100. Para darnos el mismo total de n. La última frecuencia acumulada tiene que tener el mismo valor de n. Una vez tenemos nosotros la frecuencia acumulada, podemos encontrar la posición tomando en cuenta el resultado que nos dio en esta división, 50. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar en la frecuencia acumulada cuál de los primeros valores de los que están acá puede cubrir al 50. El 2 no lo puede cubrir, el 19 sí, el 44, perdón, el 2 no, el 19 no, el 44 no, el 73 sí cubre el 50, al igual que el 87, el 98, el 99 y el 100. Pero como tenemos que ubicar el primero que lo pueda cubrir, en este caso sería el 73. Lo vamos a marcar un momento acá, ¿verdad? Que es el que vamos a estar utilizando para poder encontrar directamente el valor. Luego tendremos nosotros a bien calcular en base a esta fila todos los datos de la mediana. Ya que tenemos nosotros ubicado lo que es la clase o la fila en donde se encuentra la mediana, vamos a obtener todos los datos que nos piden a nosotros para poder calcular la mediana. Entonces, el primer dato que vamos a obtener es el límite real inferior. El límite real inferior no es más que tomar el límite aparente inferior, que en este caso sería 35, que es el que tenemos marcado en verde, y a 35 le vamos a restar 0.5. Con lo cual a nosotros nos estaría dando, si nos presenta, recuerden, en su forma fraccionaria, puedo presionar el botón SD y me representa a mí el 34.5. Por lo tanto, el límite real inferior sería 34.5. N partido 2 ya lo tenemos, que es la posición, y es 50. Luego me pide a mí la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada en donde está la mediana es de 73, pero como a mí me piden la anterior, tengo que ir a la que se encuentra en la parte superior, que en este caso sería 44. Entonces colocamos acá 44. Luego me pide a mí la frecuencia en donde está la mediana. La mediana se encuentra en esta clase número 4 y nos podemos dar cuenta que la frecuencia de esa clase es 29. Y por último nos pide la amplitud. La amplitud, para poder encontrarla, podemos tomar cualquiera de los límites aparentes y restarle el de arriba. Por ejemplo, 48 menos 41 nos va a dar 7, con lo cual 7 sería la amplitud. Podemos tomar otro ejemplo como el 56 menos 49, nos podemos dar cuenta que nos va a dar 7. Esto lo puedo hacer en cualquier parte de la tabla que a mí me va a dar el mismo resultado. Entonces, la amplitud en este caso sería igual a 7. Ahora acá nosotros tendríamos que empezar a operar
en base a la jerarquía de las operaciones de la matemática. Y con la que vamos a empezar es con la resta. Por lo tanto, acá nosotros tendríamos que restar 50 menos 44, recordando que siempre las operaciones se deben hacer en la calculadora y no borrarlas. 50 menos 44 nos va a dar a nosotros, en este caso, 6. Después de haber realizado esta resta, vamos a trabajar nosotros lo que es la división, que sería 6 dividido 29. Misma indicación, sin borrar datos, inmediatamente dividido 29. Con lo cual nos da a nosotros acá 0.21 por aproximación, pero no borro el resto de datos. Ahora, siguiente paso que tenemos que realizar es multiplicar por 7, que sería la amplitud. Sin borrar datos siempre por 7. Nos da a nosotros 1.45. Y por último, tendríamos que realizar la suma de este dato con el 34.5. Con lo cual, a nosotros nos da un resultado de 35.95 correspondiente a la mediana. Para recordar e indicar, la mediana tiene el mismo valor que los cuartiles, deciles y percentiles en su mitad. Significa que como cuartiles son 4, sería igual al cuartil 2, deciles son 10, es igual al decil 5, y los percentiles, que son 100, sería igual al percentil 50. Y de esta manera es que calculamos nosotros el valor de la mediana. Ahora que hemos terminado el valor de la mediana, continuaremos con el valor de la moda. La moda nos pide a nosotros límite real inferior, delta 1, dividido delta 1 más delta 2 y acá la amplitud. Para poder trabajar la moda, nosotros tenemos que buscar cuál es la clase en la cual se encuentra la frecuencia mayor. Nos vamos a la columna de las frecuencias. Solo voy a quitar el color acá. Nos vamos a la columna de las frecuencias y buscamos cuál de todos estos datos es el mayor. En este caso podemos observar que el dato mayor es 29. Por lo tanto, en este ejemplo, la moda quedó en la misma fila que la mediana. Significa que los datos los voy a tomar de esta fila. Para lo cual, antes yo tengo que calcular delta 1 y delta 2. Para el valor de delta 1, vamos a tomar la frecuencia mayor, que en este caso sería 29, menos la frecuencia anterior, o sea, la frecuencia que se encuentra arriba, 25. Vamos a colocar 29 menos 25 nos va a dar 4. Ahora calculamos el valor de delta 2. Para delta 2 vamos a hacer el mismo procedimiento, solo que en vez de restar la frecuencia anterior, a nosotros nos pide la fórmula restar la frecuencia siguiente. Y la frecuencia siguiente a 29 sería 14. Entonces 29 menos 14. Si a 29 le quito 14, nos daría 15. Y estos datos serían los que nos estarían sirviendo para calcular la moda. Mismo procedimiento, vamos a cumplir con la jerarquía de las operaciones de la matemática. Antes de operar, sustituimos datos. Límite real inferior, podemos observar que en este caso es 35. Y si a 35 le resto 0.5, nos va a dar 34.5. Delta 1 ya tenemos el valor que es 4. De igual manera acá abajo lo sustituimos por 4. Y el valor de delta 2 que es 15, que lo podemos sustituir acá. La amplitud, al estar trabajando la misma tabla, va a ser la misma que la mediana, que sería 7. Ahora, ya que tenemos los datos sustituidos, vamos a operar. La primera operación la podemos hacer sin necesidad de la calculadora, que es la suma de delta 1 con delta 2. 4 más 15 nos da 19. Como siguiente paso tendríamos que realizar la división que se encuentra acá. Entonces, con la calculadora, 4 dividido 19 nos daría a nosotros 0.21. 0.21 lo vamos a multiplicar, en este caso, por 7. Recuerden, sin borrar datos, por 7 nos da a nosotros 1.47. Y por último, le sumamos el 34.5 más 34.5.
De esta manera tenemos nosotros que la moda es igual a 35.97. Y estos serían los tres valores que corresponden a las medidas de tendencia central. Muy bien, continuaremos con lo que es la parte del cálculo de las medidas de posición. En las medidas de posición tenemos los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles nos permiten a nosotros dividir toda la información en 4 partes, los deciles en 10 y los percentiles en 100 partes. Los más utilizados son los cuartiles. Para esta parte del ejemplo, estaremos calculando el cuartil 1 y el cuartil 3, ya que más adelante, en un tema que se llama rango intercuartílico, vamos a necesitar el cuartil 1 y el cuartil 3. La fórmula de los cuartiles es la siguiente: cuartil x es igual al límite inferior más x por n partido 4 menos frecuencia acumulada anterior partido la frecuencia en donde se encuentra el cuartil x por a. En este caso vamos a calcular el cuartil 1. Para eso vamos a sustituir la x por el valor de 1 en todos los elementos. ¿Sí? Ya que tenemos este punto, vamos a encontrar mismo procedimiento que la mediana, lo que es la posición. Y la posición la vamos a calcular en base a la parte de acá de la fórmula. 1 por n partido 4. Lo cual quedaría de la siguiente forma. 1 multiplicado por 100 partido 4. 1 por 100 nos daría 100 dividido 4 sería igual a 25. Entonces, tal y como calculamos nosotros la mediana, vamos a utilizar lo que es la frecuencia acumulada para encontrar cuál es el primero que puede cubrir para el cuartil número 1. El 2, 19 no cubren. El primer dato que cubre es el 44. Por lo tanto, el primer cuartil lo vamos a tener nosotros en la clase número 3. Ya que tenemos esta parte de la información, lo que vamos a hacer es sustituir los datos en la fórmula para poder realizar los cálculos. Primer paso, límite real inferior. Ocupamos el cuartil, la posición, que en este caso sería 28, el límite inferior, y le restamos 0.5, lo que nos daría 27.5. La posición ya la hemos calculado, nos da 25. Frecuencia acumulada anterior, ubicamos nosotros la fila en donde se encuentra el cuartil 1 y buscamos la frecuencia acumulada que esté arriba del que nos permitió a nosotros cubrir ese dato. En este caso sería del 44 el número 19. Luego, en la parte inferior, sustituimos por la frecuencia en donde se encuentra el cuartil 1. El cuartil 1 se encuentra acá y la frecuencia en este caso sería de 25. Esto lo multiplicamos por la amplitud, recordando que como estamos trabajando la misma tabla, la amplitud va a ser la misma de 7. Ahora que ya tenemos esta información, de la misma forma que se trabajó con la mediana, se va a realizar el procedimiento de cálculo. Por lo tanto, tendríamos 25, le vamos a restar 19, nos daría 6. Ahora, siguiente paso será realizar la división correspondiente. 6 dividido 25. Lo dividimos entre 25. Recordando no borrar datos de la calculadora. Nos daría 0.24. Ahora multiplicamos por 7. Nos da 1.68. Que lo vamos a sustituir acá en la parte de la fórmula. 1.68. Y a esto le vamos a sumar el límite real inferior, que es 17.5. Bueno, ya que sumamos nos da esta fracción, vamos a cambiar a la parte decimal y nos da que es 36.68. Este sería el valor del cuartil 1. Como les indicaba, de los cuartiles vamos a calcular 2 debido a que necesitamos pues correspondientemente el cuartil 1
y el cuartil 3. Entonces tomamos la fórmula original, la colocamos ahora acá, y en donde está la X la vamos a sustituir por el número 3, ya que ahora vamos a calcular el cuartil 3. Primer paso, igual que en el anterior, vamos a calcular lo que es la posición, solo que ahora acá no vamos a utilizar el 1 para multiplicar, sino que el número 3. Entonces quedaría 3 por 100, nos daría a nosotros 300 y se divide entre 4. 300 dividido 4 nos va a dar a nosotros 75. Por lo tanto, vamos a la tablita y buscamos cuál es la primera frecuencia acumulada que cubre este dato. Nos podemos dar cuenta que es la clase 5 en donde la frecuencia acumulada es 87. Por lo tanto, acá nosotros ubicaríamos el cuartil 3. Del mismo modo que lo hicimos anteriormente, vamos a sustituir los datos. Límite real inferior, buscamos el límite aparente, que en este caso sería 42, y le restamos 0.5 y nos daría a nosotros 41.5. La posición, como ya la hemos calculado, solo la copiamos, que es 75. Frecuencia acumulada anterior, buscamos la frecuencia acumulada del cuartil 3, que es 87, y la anterior sería la de arriba, que sería 73. Esto lo vamos a dividir entre la frecuencia en donde se ubica el cuartil 3. Que si observamos, el cuartil 3 está en la clase 5 y la frecuencia que corresponde es 14. La amplitud viene siendo la misma, ya que directamente pues estamos trabajando con la misma tabla. Ahora vamos en el orden. Primero hacemos la resta, 75 menos 73. Podemos observar que nos da a nosotros el número 2. Luego este 2 lo voy a dividir entre 14. Entonces, 2 dividido 14 nos va a dar a nosotros 0.14. Ese 0.14 lo voy a multiplicar ahora por lo que es el número 7. Es por 7. Nos da a nosotros 1. Entonces quitamos acá 1 y le sumamos 41.5. Por lo tanto, podemos observar que el cuartil 3 es igual a 42.5. De esta manera tenemos calculados lo que es cuartil 1 y cuartil 3, que nos servirán a nosotros para poder trabajar más adelante con el rango intercuartílico y lo que es el coeficiente de asimetría de Boyle. Ahora vamos a calcular un decil y un percentil para ver el procedimiento, que viene siendo el mismo. Primer paso, seleccionamos pues el decil que vamos a trabajar. Verificaremos en este caso el decil 5 o el decil 7 podría ser, con lo cual nosotros lo que vamos a hacer es tomar los valores de X y vamos a sustituirlo por el número 7, que es el que corresponde. Podemos observar que en la parte de la fórmula en donde se encuentra la posición, que es el primer paso que vamos a hacer, ahora ya no se divide entre 4, porque los cuartiles eran 4 y ahora los deciles son 10. Por lo tanto, el que está en la parte inferior siempre va a ser según la medida que estemos calculando. Entonces, en este caso sería 7 por 100 dividido 10. Acá solo voy a corregir el dato acá. 7 por 100 dividido 10. Tenemos en este caso entonces 7 por 100 nos da 700. Dividido 10 va a ser igual a 70. Entonces, el decil 7 se encontrará en la posición en donde la frecuencia acumulada cubra al 70. Vamos entonces a frecuencia acumulada y nos podemos dar cuenta que en este caso está cubierto por el 73. Lo vamos a colocar de un color distinto para poder diferenciarlo de los cuartiles. Entonces, acá vamos a tomar los datos de esta clase. Empezamos con el límite real inferior tomando el límite aparente, que es 35, y le voy a restar 0.5. Con lo cual, acá en este caso tendríamos como límite real inferior el 35 menos 0.5, 34.5. La posición ya la tenemos calculada, que es 70. Tomamos la frecuencia acumulada anterior, que observamos es en este caso 44.
¿sí? La frecuencia en donde está el decil 7, observamos que el decil 7 es donde está lo moradito, y la frecuencia es 29. La amplitud, como lo habíamos indicado, viene a ser la misma, ya que estamos trabajando con la misma tabla. Ya que tenemos sustituidos los datos, realizamos las operaciones que corresponden. Empezamos con 70 menos 44, nos va a dar a nosotros, en este caso, 26. Después de haber hecho esta parte de la multiplicación, pasamos a hacer lo que es la división. 26 dividido 29. 0.89 nos podemos dar cuenta que se aproxima a 0.90 o 0.9, cualquiera de los dos es válido sin ningún problema. Recordando que no debemos borrar datos de la calculadora. Entonces esto lo multiplico por 7, que sería la amplitud, y podemos darnos cuenta que nos da 6.28. Entonces 6.28 lo vamos a sumar ahora con el 34.5. Más 34.5 nos va a dar a nosotros lo que es el 40.78. Entonces el valor del decil 7 es 40.78. Del mismo modo, vamos a calcular lo que es el percentil. Para el percentil vamos a utilizar mismo procedimiento, ¿verdad? La fórmula de posición. En este caso vamos a cambiar aquí esta parte de acá. Solo que vamos a calcular, por ejemplo, lo que es el percentil 75. Para lo cual, donde está la X, nosotros colocamos 75. Igual acá abajo, colocamos 75. Entonces, sustituiríamos nosotros la X por el 75 y en la parte de abajo sería 100, ya que estamos dividiendo en 100 partes por ser percentiles. Ahora colocamos acá lo que es directamente la multiplicación, que sería 75 por n, que es 100, dividido 100. Tenemos una opción que en este caso podemos anular el 100 con el 100 y nos da 75. Pero por procedimiento vamos a multiplicar 75 por 100, nos da a nosotros 7500. Y 7500 lo divido entre 100, ¿sí? Podemos observar que nos da a nosotros el mismo valor de 75 que si hubiéramos anulado los números 100. Entonces la posición del percentil 75 se encontrará directamente donde lo pueda cubrir, que en este caso tenemos que es la misma posición en donde está el cuartil 3. Vamos a colocarlo de un color distinto por el momento, le vamos a colocar un color amarillo para trabajarlo. Entonces, tenemos el límite real inferior, que en este caso es 42 el aparente, y le restamos 0.5, por lo tanto, el límite real inferior sería 41.5, con el que vamos a empezar a sustituir datos. Acá la posición nos quedaría siempre 75. Frecuencia acumulada anterior. Tenemos la frecuencia que en este caso es 87, la frecuencia acumulada, y la anterior sería 73. Luego, la frecuencia en donde se encuentra el percentil 75, podemos observar que la frecuencia es de 14. Y la amplitud, mismo modo, estamos trabajando la misma tabla, tenemos lo que es el mismo valor de 7. Ahora vamos a empezar a operar. 75 menos 73 nos va a dar a nosotros lo que es el valor de 2. Ahora tenemos que realizar lo que es la división. 2 dividido 14 me va a dar a mí 0.14. Y lo vamos a multiplicar por 7. Multiplicando por 7 nos va a dar 1. Y 41.5 más 1 nos daría 42.5. Con lo cual el percentil 75 sería igual a 42.5. Y si podemos observar la relación con los cuartiles, el cuartil 3, que es equivalente al percentil 75, tiene lo que es el mismo valor. Y de esta manera estaríamos terminando las medidas de posición. Muy bien, continuaremos con el cálculo de las medidas de dispersión.
El primer dato que tenemos para calcular es el rango estadístico. Este dato nosotros lo podemos calcular únicamente cuando tenemos los valores que dieron origen a la tabla de datos agrupados en intervalos. En este caso, como no lo poseemos, no lo podemos calcular, pero su cálculo no es difícil. El cálculo es únicamente obtener el dato mayor y le vamos a restar el dato menor. Después del rango estadístico tenemos lo que es la varianza. La varianza nos dice a nosotros que va a ser la sumatoria de f por xs menos la media elevado al cuadrado dividido en los valores que nosotros no tenemos, debemos calcularlos. Por ejemplo, xs ya lo tenemos, la media aritmética ya la tenemos, que la vamos a buscar acá en la medida de tendencia central. Podemos observar, la voy a dejar anotada aquí por un ladito, 36.46 para que no se nos olvide. Tenemos lo que es xs menos la media, no lo hemos calculado, lo debemos calcular. Luego lo debemos elevar al cuadrado y multiplicar por f para luego sumar y poder dividirlo entre n. Entonces vamos a empezar calculando xs menos la media. En este caso tenemos xs que es 17 el primero, menos la media que es 36.46. Recordando que podemos presionar el botón SD para poder encontrar lo que son los valores en su forma decimal. Nos da negativo 19.46. En el siguiente sería 24 menos 36.46. Nos daría a nosotros 12.46 negativo. Luego tenemos lo que es 31 menos 36.46. Nos da a nosotros negativo 5.46. Luego tenemos el xs de 38 menos 36.46. 1.54. Luego tenemos el 45 menos 36.46, 8.54. Luego tenemos que sería 52 menos 36.46, 15.54. Luego tendríamos el 59 menos 36.46, 22.54. Y por último tendríamos el último XS que sería 66 menos 36.46, lo cual nos daría un total de 29.54. Ahora tenemos que tomar estos valores y elevarlos al cuadrado. En el caso de los valores negativos, siempre que se eleve un valor que tenga una base negativa a una potencia par, que en este caso sería elevado a la 2, nosotros podemos omitir el negativo porque siempre va a ser positivo, ya que negativo por negativo nos va a dar positivo. Pero si no lo deseamos omitir, podemos abrir paréntesis, negativo 19.46, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado, que nos va a dar el mismo resultado. Entonces nos daría el primer xs menos la media elevado al cuadrado como 378.69. El siguiente xs de la misma forma, tendríamos nosotros a bien utilizar el negativo 12.46, nos daría 155.25. El siguiente sería, en vez de 12, tendríamos nosotros negativo 5.46 elevado al cuadrado, 29.81. Después tendríamos lo que es el 1.54 elevado al cuadrado, nos daría 2.37. Luego el 8.54 nos daría 72.93. Luego el 15.54, 241.49. Luego el 22.54,
nos daría 508.05. Y ahora acá nos daría el 29.54 elevado al cuadrado, 872.61. Ya que tenemos nosotros el XS menos la media elevado al cuadrado, debemos calcular la multiplicación por F. Entonces, vamos a tomar lo que es el dato, en este caso, de XS menos la media elevado al cuadrado del primero, que sería 378.69, y lo voy a multiplicar por el primer valor de la frecuencia, que sería F, que en este caso es 2. Nos da a nosotros un total de 757.38. Luego, hacemos lo mismo con la siguiente frecuencia, que sería 17 por 155.25. Nos va a dar a nosotros 2639.25. Luego vamos con 25 por 29.81. Nos va a dar 745.25. Luego tenemos la siguiente frecuencia, que sería 29 por 2.37. Tendríamos el valor de 68.73. La siguiente frecuencia sería 14, multiplicándola por el XS menos la media elevado al cuadrado de 72.93, recordando que estamos multiplicando por filas. 1021.02. Vamos ahora con 11 por 241.49. Nos va a dar a nosotros 2656.39. En el caso de los últimos dos, solamente los vamos a copiar, ya que recordemos que todo número multiplicado por 1 es igual a él mismo. Una vez tenemos nosotros toda esta información, lo que debemos hacer es la suma correspondiente. Empezamos con 757.38 más 2639.25 más 745.25 más 68.73 más 1021.02 más 2656.39 más 508.05 más 872.61, lo cual nos da a nosotros un total de 9.268.68. Ahora, ya que tenemos este valor, que es la sumatoria de f por xs menos la media elevado al cuadrado, lo podemos colocar acá en la operación. 9.268.68 dividido n, que tenemos un total de 100. Dividimos este valor entre 100 y nos va a dar que la varianza es igual a 92.69 por aproximación. Una vez tenemos calculada la varianza, podemos pasar a la desviación típica o estándar. Podemos observar que la desviación típica o estándar, en este caso, pues es lo mismo que la varianza, solamente que acá el valor que teníamos elevando al cuadrado pasa al otro lado de la ecuación, o sea, al otro miembro, con la operación contraria de la potencia, que sería la raíz. Entonces tenemos raíz cuadrada de este valor, con lo cual nosotros podríamos colocar raíz cuadrada de 92.69 va a ser igual a 9.63 por aproximación. Entonces igual a 9.63. Y de esta manera nosotros podemos calcular la desviación típica o estándar. Después de la desviación típica o estándar, tenemos el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación típica o estándar que acabamos de calcular, 9.63, dividido entre la media aritmética, que es 36.46, y tenemos anotada acá en este espacio. 36.46. Hacemos esta división de 9.63 dividido 36.46
nos da a nosotros un valor de 0.2641. En este caso, el coeficiente de variación debe expresarse en su forma porcentual, por lo cual se utilizan 4 decimales, como podemos observar acá en lo que es el cálculo total, y lo vamos a multiplicar por 100 para poder expresarlo en su forma porcentual, lo cual nos da a nosotros el 26.41%. No olvidar multiplicar por 100 porque este es el valor que corresponde al coeficiente de variación. Después de haber calculado el coeficiente de variación, tenemos que interpretarlo, que para interpretarlo no es más que observar el resultado y ver en qué rango se encuentra. Podemos observar que el 26.41 se encuentra en el rango de 10 y 33. Por lo tanto, existe una variabilidad aceptable en cuanto a lo que es la variación que tenemos en nuestra tablita. Después de haber calculado el coeficiente de variación, vamos a terminar calculando con el rango intercuartílico. El rango intercuartílico podemos observar que nos pide a nosotros cuartil 3 menos cuartil 1. Esto lo tenemos calculado en las medidas de posición. Por eso, hace un momento calculamos estos dos cuartiles. Tenemos que es 42.5 el cuartil 3. Entonces lo sustituimos acá, 42.5 menos el cuartil 1. Y observamos que el valor del cuartil 1 que tenemos acá es de 36.68. Entonces, al realizar esta resta, que tendríamos que realizar la calculadora, 42.5 menos 36.68, nos va a dar un total de 5.82 como valor del rango intercuartil. Y este sería el último cálculo que realizaríamos en cuanto a lo que son las medidas de dispersión. Muy bien, continuaremos con el cálculo de las medidas de kurtosis. En la medida de kurtosis vamos a utilizar el de G2, el cual es igual a 1 partido n multiplicado por la sumatoria de f por xs menos la media elevado a la 4. Y esto pues lo vamos a dividir entre lo que es la desviación típica o estándar elevado a la 4. Luego de haber calculado la kurtosis, vamos a restar lo que es el número 3 para poder entender y comprender el dato del exceso de la kurtosis. Por lo tanto, empezamos calculando xs menos la media, que ya lo tenemos anteriormente, y lo vamos a elevar a la cuarta potencia. Recordando que toda base elevado a una cifra par va a ser igual a un número positivo. Por lo tanto, podríamos omitir el signo negativo del cálculo. Entonces tenemos 19.46 elevado, en esta ocasión, a la cuarta potencia. ¿Por qué 19.46? Porque es el xs menos la media que corresponde. Tenemos en este caso 143.407.33 por aproximación. Luego tenemos del 19, tenemos el 12, pues lo podemos sustituir acá y nos daría 24.103.06 por aproximación. Luego tendríamos el 5.46, el 12 de acá y colocamos el 5 y nos daría 888.73. Ahora empezamos con lo que es el 1.54, lo vamos a elevar a la cuarta potencia. 5.62. Luego tenemos el 8.54, 5.319.02. Luego tenemos el 15. El 15.54 lo elevamos a la cuarta potencia y nos daría 58.318.19. Ahora tenemos el 22.54, nos daría el 258.000
116.43. Y por último tendríamos lo que es el 29.54 elevado a la cuarta potencia, 761.451.00. Entonces, ahora ya que tenemos estos datos, los vamos a multiplicar por la frecuencia, que en este caso recordemos que cada uno está representado por la columna F. 143.407.33 lo multiplicó por 2, nos va a dar 286.814.66. Seguimos con el siguiente cálculo, que sería 24.103.06. Lo voy a multiplicar por la siguiente frecuencia, que es 17. 409.752.02. Ahora 888.73 por la tercera frecuencia, que sería 25, nos da a nosotros el valor de 22.218.25. Luego tenemos el 5.62, lo multiplicamos por la frecuencia, que en este caso sería la de 29. Nos daría 162.98. Ahora tomamos el 5.319.02 y lo multiplicamos por la frecuencia que corresponde, que es 14. Tenemos 74.466.28. Tenemos ahora el 58.318.19. Lo vamos a multiplicar por la frecuencia, que es 11. Con lo cual nos daría 641.500.09. Los últimos dos, como lo hemos hecho anteriormente, solamente los vamos a copiar, ya que las frecuencias que corresponden es igual a 1 y 1. Ahora lo que debemos realizar es la suma correspondiente de toda esta columna. 286.814. No me marcó el 2. 286.814.66 más 409.752.02 más 22.218.25 más 162.98 más 74.466.28 más 641.500.09 más 258.116.43 más 761.451. Nos da un total, para colocarlo acá, de 2.454.481.71. Entonces este sería el valor correspondiente. Voy a copiar acá la misma fórmula. Entonces sustituimos datos que ya conocemos, que sería en este caso 100. Tenemos ya el valor de la sumatoria de F por XS menos la media elevado a la 4, que sería 2.454.481.71. Y ahora solamente buscamos lo que es la desviación típica o estándar, que la podemos encontrar acá, que sería 9.63. Para elevarla a la cuarta potencia. Ahora acá, mismo procedimiento, podemos realizar primero esta división de 1 entre 100. ¿Sí? 1 dividido 100 nos va a dar a nosotros
un total de 0.01. En esta parte de acá, 0.01. Y recordemos que esto va a multiplicar a la división de acá. Pero antes debemos nosotros poder potenciar a la cuarta potencia el valor que está como desviación típica o estándar en la parte de abajo, que sería 8600.13. Recordemos que no debemos eliminar datos, por lo tanto podemos observar que la respuesta está guardada en la parte inferior, con lo cual colocamos 2.454.481.71 dividido ANS, lo cual nos dará a nosotros un total de 285, perdón, 0.01 por 285.40. Ahora solo lo multiplicamos por 0.01, nos va a dar 2.85. Una vez tengamos calculada lo que es la kurtosis, debemos nosotros realizar el cálculo del exceso de kurtosis, que va a ser igual a 2.85 menos 3, porque G2 tenemos como valor 2.85. 2.85 menos 3 nos va a dar un total de 0 negativo 0.15. Y este sería el valor que corresponde al exceso de kurtosis. Una vez lo interpretamos ya con el exceso de kurtosis, nos podemos dar cuenta que el valor es menor que 0. Entonces, si el valor es menor que 0, podemos observar que se resaltaría la última, que sería G2 menos 3 menor que 0. Por lo tanto, sería una distribución platicúrtica. Y de esta manera es que realizamos nosotros el cálculo de las medidas de kurtosis. Muy bien, calcularemos las últimas medidas que corresponden, que son las medidas de asimetría. Daremos inicio con lo que es el coeficiente de asimetría de Fisher. De igual forma, como lo hemos trabajado, tenemos en este caso lo que es XS menos la media elevado al cubo. Como ya tenemos el valor de XS menos la media, es el que vamos a utilizar siempre de referencia. Entonces, tomamos los valores de XS menos la media. El primero es negativo. Lo vamos a colocar entre paréntesis. En este caso sí debemos tener cuidado, ya que está elevado a una cifra impar. Por lo tanto, si la base es negativa, el resultado será negativo. Entonces elevamos a la 3 y nos daría negativo 7369.34. Luego tenemos el 12.46 elevado a la negativo 12.46 elevado a la 3 nos da negativo 1934.43. El siguiente tendríamos nosotros el negativo 5.46 y lo vamos a elevar a la tercera potencia. Negativo 162.77. Ahora tenemos únicamente datos positivos, por lo tanto se nos hará más fácil trabajarlo. Ya no necesitamos lo que es directamente el paréntesis. Entonces empezamos con el 1.54, lo vamos a elevar a la tercera potencia, 3.65. Ahora tenemos que elevar el 8.54 a la tercera potencia, nos da 622.84. Ahora tenemos acá lo que es el 15.54, nos da 3752.78. Ahora tenemos lo que es el 22.54 elevado a la tercera potencia, nos da 11.451.48. Y por último tendríamos lo que es el 29.54 elevado a la tercera potencia, 25.776.95.
Una vez tengamos calculado cada uno de los XS menos la media elevado a la 3, podemos proceder a multiplicarlos por la frecuencia, recordando siempre esta parte de aquí. Entonces tenemos negativo 7369.34, lo vamos a multiplicar por 2, que es la primera frecuencia, nos da negativo 14.738.68. Ahora tenemos acá que sería negativo 1934.43 multiplicado por la segunda frecuencia, que sería 17, nos da negativo 32.885.31. Vamos con el tercer valor, que sería negativo 162.77. Lo voy a multiplicar por la tercera frecuencia, que sería 25. Nos da negativo 4069.25. Luego tenemos ya la primera XS menos la media en su forma positiva, sería 3.65. Lo multiplicamos por la frecuencia que le corresponde, que sería 29. 105.85. Ahora nos tocaría 622.84 multiplicado por 14. 8719.76. Tenemos ahora 3752.78 por 11. 41.280.58. Y de igual forma, los últimos dos los vamos a copiar debido a que estos pues son multiplicados por 1. Ahora que ya tenemos este dato, podemos ver que nos pide la sumatoria. Entonces, vamos a sumar los valores, recordando que acá los que son negativos se colocan como negativos. Negativo 14.738.68 menos 32.885.31 menos 4.069.25 más 105.85 más 8.719.76 más 41.280.58 más 11.451.48 más 25.776.95 nos da un total de 35.641.38. Ya que tenemos este dato, podemos empezar a copiar esta parte de acá y empezar a sustituir información. Sustituimos la parte de arriba, que es 35.641.38. El valor de n ya sabemos que es de 100 y vamos a buscar el valor de la desviación típica o estándar, que en este caso sería 9.63. Entonces colocamos ahora acá 9.63 elevado al cubo. Elevamos entonces el 9.63, lo elevamos al cubo. Colocar acá el 9. Nos daría en la parte inferior, copiamos esta parte nuevamente. Solo que ahora en vez del 9.63, ya colocamos el valor que le corresponde, que sería 893.06. Esto lo multiplicamos por 100, recuerden, sin borrar datos, con lo cual nos daría, para poder continuar con el procedimiento, en la parte inferior 89.305.63. Vamos a corregir aquí, es 89.305.63. Ahora dividimos el 35.641.38, lo dividimos entre ANS, ya que en la parte de abajo es que se encuentra la respuesta.
Por lo tanto, el coeficiente de asimetría de Fisher es igual a 0.40 en forma aproximada. Analizamos y nos podemos dar cuenta que no es menor que 0 ni es igual que 0. Por lo tanto, al ser mayor que 0, sería que la distribución tiene una simetría positiva y se alarga a valores mayores que la media. Vamos ahora con el coeficiente de asimetría de Pearson. Este es mucho más fácil de calcular porque los datos ya los tenemos. Recordando que en este caso tenemos la media aritmética, que era 36.46. Por lo tanto, ahora vamos a encontrar la moda, que ya la habíamos calculado anteriormente en las medidas de tendencia central. Y la moda tiene un valor de 35.97. Pues colocamos acá el valor de la moda como 35.97 dividido la desviación típica o estándar, que es 9.63. Ahora realizamos la resta de 36.46 menos 35.97 nos va a dar 0.49. Tenemos acá 0.49 dividido 9.63. Nos daría un total de 0.05. Con lo cual podemos observar que el coeficiente de asimetría de Pearson no es menor que 0 y no es igual que 0, sino que es mayor que 0. Por lo tanto, la distribución tiene una simetría positiva, ya que la media es mayor que la moda. Resaltamos esta interpretación. Ahora, por último, calcularemos lo que es el coeficiente de asimetría de Boyle. El coeficiente de asimetría de Boyle podemos observar que nos pide a nosotros datos que ya tenemos. Vamos a buscar el valor del cuartil 3, que es el primero que a mí me solicita. En las medidas de posición, cuartil 3, tenemos que es 42.5. Entonces 42.5, le vamos a sumar el cuartil 1, recordando que aquí es suma. Podemos ver que cuartil 1 tiene un valor de 36.68 menos 2 veces la mediana. Entonces aquí tengo que buscar la mediana. Recordando que aquí tenemos las medidas de tendencia central, la mediana es igual a 35.95. Y por último tenemos el rango intercuartílico, que es el que tenemos en las medidas de dispersión, que el rango intercuartílico nos dio un total de 5.82. Ya teniendo esto, podemos empezar a operar, con lo cual podemos empezar realizando la suma de 42.5 más 36.68 nos da a nosotros 79.18. En esta parte de acá, 79.18. 2 veces la mediana, 2 por 35.95 nos da un total de 71.9. 71.9, que sería lo mismo que 71.9. Ahora realizamos la resta entre estos dos datos. Sería 79.18 menos 71.90. Nos da un total de 7.28. Entonces lo podemos sustituir acá, en esta parte de la resta, 7.28. Y el 7.28 lo vamos a dividir entre 5.82, que es el rango intercuartílico, y nos va a dar 1.25, que sería el valor del coeficiente de asimetría de Boyle. De esta manera podemos observar que el coeficiente de asimetría de Boyle es mayor que 0. Lo resaltamos en este caso y diría que la distribución tiene una simetría positiva, ya que la distancia de la media al tercer cuartil es mayor que el primero. De esta forma podemos observar que hemos calculado todas las medidas correspondientes y vistas durante la unidad.
Para finalizar, nuestra tabla quedaría de la siguiente forma. Esta sería la estructura final con los datos correspondientes al ejemplo.